Ya volví, profesora Dulce. Voy a volver a convertirla en host. A ver si Sí, ya, ajá, a ver si me dejó la transmisión en Facebook. Debería estar bien. Ya, ahí sigue la transmisión, no se ha ido. Me da mucha alegría tenerla aquí. sí, Ojalá algún día venga a igualmente. visitarnos. Oh, me encantaría, sería genial. Sí, sí, de pronto Sí, algún día podemos hacer algún como webinar, ya no webinar, ¿no? Sino una presentación presencial para que venga a conocer nuestra universidad. Es pequeña, pero es muy bonita. sí, sin duda. Nunca he estado allá, entonces me encantaría mucho, la verdad. Me gustaría ¿En mucho Colombia visitar. nunca ha estado en general? No, no, nunca he estado allí. Mira, y eso que estamos tan cerca, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, Bueno, pero pues sí me tan cerca gustaría mucho. diría de México, ya en este momento no estamos cerca, ¿no? Eso sí. Sí, en este momento ya estamos lejos. ¿Qué hora es allá? Van a ser las 4 de la tarde. Ah, no, claro, sí, ya es tarde. Acá apenas van a ser las 9. Sí, tempranito. Sí, está tempranito, madrugamos a la ciencia aquí. Sí, eso es. Pero está Sí, bien. sí, Así debe ser. sí. Y me contó Lina que ya es assistant professor allá en Groningen. Sí, pues por fortuna ya logré conseguir este puesto aquí y pues espero que sea por largo plazo. Qué bueno, ¿no? Sí, es verdad, ese es el sueño de todos los postdocs, ¿no? Sí, Tener sí, su sí, sí. puesto. Sí, Sí, porque no es fácil, es muy competido y no hay muchas oportunidades. Entonces yo creo que pues es mucha fortuna. sí, es verdad, pero eso no es solamente fortuna, eso es trabajo duro. Así que Pues sí, ahí tiene también. su mérito, sí. Eso sí. Sí, sí, yo estaba en Chile, estaba haciendo un postdoc, ya llevaba casi 4 años de postdoc. Y Ujú. lo mismo, persiguiendo la plaza, y al final pues decidí volver a Colombia por la familia. Ah, sí. Sí, pues Sí, también el tema de la familia siempre está presente, ¿no? También, bueno, yo sigo con la duda de me quedo acá, me regreso. ¿en serio? Pero sí, ¿Con de tanto verdad. tiempo? Sí, sí, por eso yo creo que el sentimiento no para. El sentimiento no para, sí. Sí, no, nosotros tomamos la decisión. Mi esposo también estaba allá, también es químico y Ujú. también terminó su doctorado y empezó a buscar postdocs y al final decidimos volver. Tenemos una bebé de 4 meses. Ay, qué bello. Decidimos volver. Sí, claro, por la familia, porque pues ella tan chiquita ya creciendo solita. Claro, sí, ya con la familia es más fácil, no más apoyo. Sí. Entonces, pues Sí, decidimos volver. Aquí la ciencia es muy diferente a lo que se hacía en Chile, lo que se hace en México, y me imagino que lo que se hace en Groningen pues es un nivel más alto. ujú. Pues la ciencia aquí Bueno, no es lo mismo, sí, pues pero depende mucho del grado de financiamiento, ¿no? Que hay en cada lugar. claro, sí, no depende de la gente, porque la gente es muy buena. En Latinoamérica nosotros somos muy buenos, muy trabajadores, Sí, 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 muy imaginativos también, porque tenemos que hacer de todo con los poquitos recursos que hay. sí, es verdad. Entonces, sí, pero pues se hace lo que se puede, pues a nuestro nivel, ¿no? Ujú. Eso Sí. sí. Oye, una Yo tenía, pregunta rápido, porque ah, tengo una diapositiva donde yo le pido a los chicos que escriban comentarios. ¿Los voy a poder ver aquí en Zoom o...? ¿puede abrir el chat? Sí, el chat lo tengo abierto, pero solo si van a entrar todos juntos los participantes a esta sala. Sí, todos deberían entrar a esta sala. Ah, Sí, muy y bien. ya les mandé el Bueno, link final. súper bien. Sí, entonces Entonces, ahí en el chat deberían irle apareciendo. bueno, solamente para, Sí, sí, no, porque sí, tranquilo. quería hacerlo un poco más interactivo y que pues también escriban ahí algunas cosas. Sí, sí, es bueno. Es Mm, interesante eso. Es una buena sí, estrategia. y también para que se animen un poco más a participar. Sí, yo creo que a la mayoría les da un poco de miedo por lo que es en inglés. Y como le cuento, pues acá el inglés está un poco débil. Apenas estamos implementando las estrategias en inglés. Pero de todas maneras yo les dejé claro que participen, que puede ser en español, en inglés y se Sí, les resuelven sí, todas las dudas para sí. que entren. Oye, si me preguntan en español, ¿es mejor que les responda en español o que les responda en inglés? No, en español es mejor. Sí, Ah, bueno, sí, ah, bueno. Sí.
Sí, Y claro. bueno, ok, nada más para saber. Se pueden Sí, amar. está bien. No, está bien, tranquila. Ujú. Sí, pues qué bueno que tengan estas iniciativas. Es muy bueno. Sí, es que hay que empezar a hacerlo porque pues el inglés es el idioma de la ciencia. Ujú. Mira, ahí llegó Lina. Buenos días. Hola, Hola, hola Lini. Lina, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Sí, doctora. Sí, de hecho acabo de llegar a México. Ah, Ah, estas tierras mexicanas. Y qué bien, sí, súper bien. volví al frío. Los extrañaba. Ahora sí muy internacional esta videollamada. Sí, demasiado internacional. Ujú. Doctora Dulce, lo quería felicitar por el premio que le dieron del Ah, proyecto. como que no escucho muy bien. Casi no se escucha, Lina. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, Ok. Quería felicitar a la doctora Dulce por el premio que le dieron del grupo con el proyecto, el gran que sí, se ganaron por sí, el Ya le ahorita está libro. en, dieron en las noticias. Sí, Sí, gracias. Sí, fue muy buen resultado porque sí fue un solo proyecto a nivel nacional con todas las universidades, compañías, instituciones de investigación, pues ahora sí que compitiendo, pero al final se logró hacer una sola propuesta entre todos. Entonces, yo creo que fue mucho esfuerzo, sobre todo de mi manager, de Paolo, para pues ahora sí que repartir el proyecto y pues sí, nos tocó una buena parte del proyecto. Fue muy bien. sí, doctora, felicitaciones. Y al grupo, Gracias. porque es un trabajo de todos también. Ujú, sí, gracias. ¿Y podemos decirlo en la presentación del webinar o es secreto? No, no es Toda la secreto, está noticia. sí, ya. Ya es público, listo, ya, entonces lo puedo decir. Para que la felicitemos entre todos, que sea público esto. Bueno, Listo, pues. Hay que esperar que se conecten los muchachos. A ver, son las 9. Voy a volver a escribir, animarlos. El profesor Jaime estaba interesado, no se va a conectar, él se le iba a dar flexibilidad. Mm. En el grupo de los profes, micrófono, Carlos. Estamos transmitiendo por Facebook también.
No llores. Ay, hijo de madre. Buenos días para todos. Good morning for everyone. Thanks to everybody for being here, and thank you very much, Dr. Dulce Morales, for being here with us. Today is my pleasure to present Professor Dulce Morales. She is industrial chemical engineer from Instituto Politécnico Nacional, Mexico. She is Master of Science, Chemistry, and Doctor of Natural Sciences from the Ruhr University, Bochum. Since then, she has been postdoctoral researcher from Ruhr University, Bochum, Germany, and postdoctoral researcher from the Helmholtz Zentrum, Berlin for Materials and Energy, Germany. She is currently assistant professor from University of Groningen, the Netherlands. And she was recently awarded with a new research project from Netherlands. Congratulations, Professor Dulce Morales. And we welcome to Dr. Dulce Morales. Welcome to Universidad de la Amazonía. Bienvenida, profesora. Many thanks for the introduction and also for welcoming me and inviting me to give this talk. Today I will be talking a little bit about what we are working on in my group here in the Netherlands. And this is a topic called hybrid water electrolysis. And what I will show is how we use alcohols to save energy. So I will give you a little bit of an overview about what this means. But I want to start doing this a little bit interactive. So I'm going to ask all the participants in the room to just write in the chat what is the first thing that comes to your mind when I say one word. You can write it in English or in Spanish, however you prefer. So let's start. The first word is sustainability. So I change to the chat so that I can see what you guys write. What comes to your mind when you hear the word sustainability? So I wait a second that I see responses in the chat.
Yeah. What words come to your mind, or what are the things that you make a relation with these words? Yeah. Química verde, green chemistry, right? Yes. What else? What kind of things do we need to do when we talk about sustainability? Yeah, economics. Yeah, that's correct. Okay, let's try with another word. What about renewable resources? What comes to your mind when you hear renewable resources? Environmental, yeah. Environment, right? Protecting the environment. What is an example of a renewable resource? There are actually many examples of resources that we can exploit, that they are continuously being renewed. An example could be, for instance, the sunlight, the light of the sun, right? This is a resource that is always there. What other example could be there? Maybe the wind, for instance, right? Okay, let's try one more word. What comes to your mind when you hear the word electrochemistry? What do we use electrochemistry for? Or where do we find electrochemistry? Or an example of an electrochemical reaction, for instance. You can just write in the chat. It can also be in Spanish, don't be shy. Have you heard about batteries? Yeah, you can. You can open your mic and say whatever comes to your mind, or you can write in the chat. Okay, so maybe I can say what comes to my mind when I hear, oh yes, we have applying electrochemistry to reduce pollution. Yes, this is one of the most important applications of electrochemistry, indeed. This is a good example. We have actually many, for instance, batteries, fuel cells. If we think about electric cars, electrochemistry is doing something there, right? So this is a little bit the context of my research. Basically, sustainability, which means that we use resources, but we don't exploit them in such a way that other people cannot work with them anymore. Splitting of water, this is another example. Renewable resources are resources that are continuously being produced. So even if we make use of them, we don't deplete them, we don't vanish them. And electrochemistry is, well, a type of chemical process where we use electricity to make chemical reactions, basically. So this is my research line. It's called electrochemical conversion of renewable resources to chemicals and fuels. This is actually our first official group picture, which we took early this year. I have two PhD students, Floris and Faiz, and a postdoc, Chongyang, and we are just outside our building in University of Groningen. And what we are trying to do is to put together sustainability, electrochemistry, and renewable resources. So we can take, for example, renewable energy, sunlight, wind, tide waves, and use this energy to power an electrochemical cell. So the electrochemical cell is the core of our process. And we can also use other type of resources, for instance, water or waste, byproducts, pollutants. These are also resources that we can exploit.
and then put this together in an electrochemical cell, and with that we can form value-added chemicals and fuels. So that's the idea. And how we do this is by something I like to call interface engineering, which is a very fancy name for just trying to look what kind of electrolyte and what kind of electrode we have to use in our cells for these reactions to occur. And what we focus on basically is an applicability. We develop electrochemical systems that we can apply. So what is the idea here is to achieve a sustainable energy supply, especially electricity supply. So maybe you have heard about the Sustainable Development Goals. Goal number 7 is affordable and clean energy. Affordable means that it should be cheap, that it should not be expensive, and clean means that it should not be pollution, right, for the environment. So there are 4 main requirements for electricity supply to be sustainable. First, it should be highly efficient. Second, it should be low cost, affordable, or non-expensive. Then it should have a low impact on the health. For instance, if we think about electricity, we burn fossil fuels, we generate smoke. This can have an impact on the health. And finally, it should have a low impact on the environment. So we should not pollute our planet by supplying electricity. So the way we can do this is by means of renewable energy sources. But of course, the problem is that these sources are not there all the time. So in the case of sun, we have day, so we have sun, but during the night, there is no sun, right? So then we don't have it all the time. Tide waves, well, if we are in a country with a beach, then we have tide waves, but if not, then probably we don't have this resource. And there are places that are very windy, but others that they are not so windy. So then the problem with these sources is that they are not there all the time. So what we need is to harvest the energy when it's available. So when it's there, we have to take it and then convert it into something that we can either use, or we can convert it to electricity, for example, or transform it to something that we can transport, like a fuel. And then if we do that, then we achieve a sustainable energy supply. The challenge is that we can do this, but it's until now not very efficient, and it's also not very cheap. It's expensive to do it. So my research tries to address this challenge. We're trying to find ways to do this process more efficient and more and cheaper. So when we think about water electrolysis, this is a very good example of how we can achieve this. It has many different names: electrocatalytic production of hydrogen, or water electrolysis, or electrochemical water splitting, which basically means that we take water and we divide it in hydrogen and oxygen. And we can do this in an electrochemical cell that maybe looks like this. So we have 2 electrodes, anode and cathode, and we have an electrolyte. And then we can supply this system with energy that maybe comes from renewable energy sources. And what we obtain is a fuel. So in this case, hydrogen. So this way, we utilize the energy when it's available, and we use electrochemistry to convert it into something that we can store and we can transport. Now, if we look more into detail in the water electrolysis process, this is the full reaction. So we have water, hydrogen, and oxygen. And then this is divided in 2 reactions, one that happens at the anode, so this is oxidation, and one that happens at the cathode, that is the reduction. So what we can see here is that at the anode, we have a reaction called oxygen evolution reaction, because oxygen is being formed. So we have 1 molecule of oxygen, and to produce 1 molecule of oxygen, we have here 4 electrons. And then in the case of the hydrogen evolution reaction, so this is the reaction that occurs at the cathode and where we form hydrogen, what we see is that we need 2 electrons, as we can see here, to produce 1 molecule of hydrogen. So if we compare these 2 reactions, we need more electrons in the anodes than in the cathode. And that makes this reaction, the oxygen evolution reaction, more difficult, more energetically expensive.
So it's the most challenging one. And because of that, we have to focus on improving this reaction, even though what we want is the other reaction. We want hydrogen, right? But we have to focus on the anode reaction because this reaction is more difficult. So what we need to do is to find efficient catalytic materials for this reaction. These are called electrocatalysts because this is an electrochemical reaction, but it's basically a catalyst which has the function of improving the efficiency of this reaction. This is again the water electrolysis scheme. So we have hydrogen at the cathode and oxygen at the anode. ¿Me prestas? And the idea is that we will have a diagram like this. So this is the potential, the energy that we put into our system. And this is the current. So current means electrons. The more current we are producing, that means that we have this reaction occurring faster. So when we have this reaction, maybe we have to spend a lot of energy to achieve certain amount of current. And what would be nice is to have a good catalyst that allows us to reduce this amount of energy. So now we have a better catalyst. And what we see is that now we need less potential, so less energy to achieve the same current. So this is nice. And many people that are working on this reaction, we are trying to make better catalysts so that we can reduce this amount of energy more and more. So the less, the better. But another possibility is what I call hybrid water electrolysis, where instead of using this reaction, we use an alternative anode reaction. And this is a good idea because if we carefully choose this reaction, maybe we choose something that requires way less energy and we reduce this energy a lot more. So there are many advantages, for example, saving energy, but we can also use abundant resources for this. And abundant resources could be, for example, biomass streams, waste products, pollutants. We can use this kind of abundant resources. And if we choose this carefully and we do this carefully, we can also convert this into something of higher value than oxygen, because here our only product is oxygen, and oxygen is released to the environment. So we just lose this oxygen. It doesn't have any value. But we may be able to form something that has higher value. So that would be interesting. And the example that I want to show, well, here I will give some examples of possible alternative anode reactions. And the idea is to save energy. So the theoretical potential for oxygen evolution reaction, so this is theoretically how much energy we have to input, is this value, 1.23 volts. So this is the minimum energy that we need. Many times we need to actually put more energy. And this is a table that shows what other things we could be oxidizing instead of doing this reaction. And what we can see here is that many of these values are lower than this one. So by oxidizing these compounds, we already save energy. And in my group, we are focusing on alcohol oxidation, so methanol, ethanol, glycerol, because all of these compounds can be oxidized at lower energy. So the example I want to show you is electro oxidation of glycerol. And this is a molecule glycerol. And this is a very abundant resource because this is a byproduct of the biodiesel production process. So every time we produce biodiesel, we also produce glycerol. We produce it in large amounts. It's very cheap. And if we oxidize it, we can convert it into actually many things. So this is glycerol, and we can convert it into aldehydes or ketones. We can convert it to different types of organic acids like lactic acid, acetic acid, formic acid, and all of these compounds are more valuable than glycerol and are more valuable than oxygen. So it would be nice if we can oxidize this to produce one of these different compounds. Well, an example of research I've done, this was in the time I was postdoc in Germany. We use a catalyst based on nickel oxide nanoparticles, and hopefully you can see these little things there. These are the nanoparticles of nickel oxide, and these are supported on multi-walled carbon nanotubes. So these are tubes made of carbon, and maybe you see these fringes there. These are the walls of
of the nanotubes. So basically, it's like one tube on top of the other. And what we observed was how this was the catalyst for the glycerol oxidation reaction. So what we looked at experimentally, what we see here is the current, and what we see here is the potential, so the amount of energy that we need to provide to the system. And if we want to achieve, let's say, 50 milliamps per square centimeter, we need this amount of energy, so more than 1.5, around 1.6 volts. But if we do glycerol oxidation reaction instead of oxygen evolution, this decreases a lot. So we reach the same current at much lower potential. And then this means that we are able to save a lot of energy by replacing the oxygen evolution reaction. And then we looked into what happens with the glycerol. What do we get after we oxidize glycerol? And we observed that we obtain mainly formates, which were good news because formate is a more valuable product than oxygen or than glycerol. And at the cathode, we still produce hydrogen. So we managed to save energy to produce hydrogen. And in addition to that, we produce formate. So this is very nice. And two projects that we are currently working on. The first one is Eleazar is working on this. He's a PhD student in Instituto Politécnico Nacional in Mexico. I'm directing his PhD thesis, and he's looking into the efficiency of the glycerol oxidation reaction. So this is an example. What we see here is Faraday efficiency. This means that if I provide the system with certain amount of energy, how much of that energy will be used to form the product that I want to form. So in this case, if my product is formate, during the first hour, I reach about 90% efficiency. This means that 90% of the energy is used to produce formate. So this is very nice, but unfortunately, this is decreasing over time. So we need to improve that. And what he's looking at is that what is this unidentified part, which we thought it was probably oxygen being produced or carbonate. And what he's looking at is into the competition of between the oxygen evolution and the glycerol oxidation, or in this case, alcohol oxidation reaction. And he's using a technique called DENS, differential electrochemical mass spectrometry. So basically, you take an electrochemical cell and a mass spectrometer, you put them together, and then you can monitor how much oxygen is produced during the reaction. So he's working with that. And another project that we are working on at the moment is my student Floris, who is working also on the glycerol oxidation reaction with a type of compound called metal organic frameworks. So this is cobalt sites, this is benzoimidazole, and by grinding them together, he forms these very beautiful frameworks or MOFs. And then we are trying to test this for the glycerol oxidation reaction. This is done in collaboration with the Indian Institute of Technology, JAMO. And the question is whether this is a good catalyst for the alcohol oxidation reaction. And maybe we can tune the selectivity, for instance, by changing this metal center or by changing this organic ligand. So those are some examples of our research at the moment. So I've come to the end of my talk. I hope this was interesting for you. I show you how a conventional water electrolysis cell looks like. What is the concept of hybrid water electrolysis that by using an alternative reaction like the alcohol oxidation, we can save energy and make use of abundant resources. And lastly, I just want to thank my group, especially Eleazar and Floris, who are the ones working with the alcohol oxidation reactions, and all collaborators, all of you for your attention, and again for you for inviting me and having me here. I'm happy to answer any questions if there are any. Thank you very much, Dr. Dulce Morales. It was a very nice talk and a very interesting topic. It's top and it's very actual for our problems and the global problems that we have with pollution. And so I open the microphone or the chat for people who wants to ask Dr. Dulce Morales about this work.
Meanwhile, I'm going to ask you, Dr. Dulce Morales, you can ask in Spanish if you want, about your experience from Mexico to Germany and now to the Netherlands. How was this journey? How was all this work from being chemical engineer and now be an assistant professor in Groninger? Well, it has been a long experience. So I did my bachelor in Mexico. And then I moved to Germany for my master's, and this was in 2013, so 11 years ago. My plan was to go back to Mexico after doing the master's, but then the opportunity of doing a PhD came up, and then I decided to stay a bit longer. When I finished the PhD, I thought, okay, now I will go back to Mexico. But then the opportunity of a postdoc came up, and like that, I've been staying a bit longer and a bit longer. So it has been never the plan, but I'm still here, let's say. And yeah, well, as Latin Americans, we struggle a little bit when we go abroad because, of course, there are cultural differences. Character of the people is very different. So Latin American people are very warm, very friendly. German people are not so friendly. They are very nice people, but we are more warm. And then I think it's always a bit of a challenge to adapt to that. But yeah, one can learn a lot by being abroad and getting to know other people. And yes, and then well, I chose a very difficult career, but I'm happy with the challenge because it's also very interesting, and then I get to know a lot of people from all over the world, so that's always nice. Yes, it's a very big experience, and the culture, the language, everything is a challenge, right? Yeah. Yeah, I have another question, and it's from the point of view of the chemical engineer. How can you scale these kind of devices that have the electrocatalytic materials? This is a very good question because there are two things to consider. Firstly, the scale, so how much we want to produce. This means if we want to produce hydrogen, probably we want to produce a huge amount of hydrogen. If we want to produce formate, this depends on what do we need formate for. So maybe we want to produce 100 units of hydrogen, and then we want to produce 1 unit of formate. So there is a mismatch. So one needs to really think very carefully about scaling up within a process or within to try to address certain requirements. And that it means that one needs to develop a system, engineer a system according to very specific situation. So then it's a bit tricky. But then this is a very young technology, so it will take long time until we have all the tools to actually try to implement it. Another challenge is the stability of the systems, because when you work in an industry plant, you have a piece of equipment, for example, an electrolyzer. You want to install it, turn it on, and it should run for years, right? The problem is that this technology is so young that stability may not be as good. And maybe after 1 year, we already need to replace the catalyst or some of the components. So to implement in a very large scale, there are many issues to solve. And these are mainly engineering issues. So this, I think for chemical engineers, there will be a lot of work in electrochemistry in the future, for sure. Yes, it's a very big challenge. Tenemos otra pregunta del chat de Luz Pedraza. Ella pregunta si usted tenía alguna beca especial en Alemania. Sí, fui con una beca del DAAD, lo voy a escribir en el chat para que lo busquen después. Es un instituto que hace intercambio académico entre alemanes y otros países, o sea, Alemania y otros países. Entonces, estudiantes que quieren ir a Alemania a estudiar o alemanes que quieren salir de Alemania a estudiar. Y tienen muchas oportunidades de becas, vale la pena revisar porque pues por ahí puede haber alguna oportunidad interesante
pues para todos ustedes. Muchas gracias por la información, profesora. Tenemos otra pregunta del chat de Facebook. Ujú. Nos preguntan si ha trabajado con catalizadores moleculares de metales 3D de la primera serie y cómo ve la proyección de estos materiales. Moleculares, me imagino que se refieren a catalizadores homogéneos que están disueltos en el electrolito. Ahí no tengo mucha experiencia. Pienso que pueden ser muy buenos en cuanto a rendimiento. El problema cuando uno quiere implementarlo ya en un proceso industrial es cómo vamos a recuperar el catalizador, cómo lo vamos a separar de nuestros productos. Y esa es la razón por la que suelo trabajar siempre con catalizadores sólidos, porque eso lo podemos separar fácilmente de los líquidos y de los gases. Y eso suele ser cierto para casi cualquier proceso industrial que requiere un catalizador. Es mucho más fácil si es un catalizador sólido porque se puede separar fácilmente. Pero bueno, en cuanto al tipo de metales de transición son exactamente el mismo sitio activo para catalizadores moleculares o para catalizadores sólidos. Eh, Utilizamos normalmente níquel, cobalto, hierro, este tipo de materiales, de metales. Ah, bueno. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta por el chat de Facebook y preguntan cómo elucida los mecanismos de reacción. Ah, esa es muy buena pregunta también. Sí, están haciendo buenas Eh, preguntas hoy. sí, a ver, voy a regresar unas cuantas diapositivas. Que esta es muy, muy buena pregunta. A ver, eh, suponiendo que tenemos glicerol eh, y lo que vemos después es ácido fórmico que puede estar acá o puede estar acá. Lo que tenemos que hacer es ver si encontramos alguno de los intermediarios de reacción. Por ejemplo, si veo esta molécula, ya tengo pues la pista, ¿no? De que se fue por este lado. Si veo esta molécula, pues tengo la pista de que se fue por este lado. Entonces tenemos que hacer la reacción por cierto tiempo, ver cuáles son nuestros productos, tratar de reconstruir la ruta de reacción, cuantificar los productos, normalmente lo hacemos por HPLC, y tratar de pues entender cuál es el mecanismo, cuál fue la ruta de reacción. Acá el problema es que muchos de nuestros catalizadores que oxidan glicerol también oxidan todos estos compuestos. Entonces va a haber una competencia entre la oxidación de glicerol y la oxidación de ácido láctico o la oxidación de este acá. Entonces también tenemos que estudiar la oxidación de esos mismos componentes en presencia de nuestro catalizador para ver cuáles son sus velocidades de reacción y para tratar de entender cómo compiten. Entonces, para este tipo de reacciones se vuelve bastante complicado. Y si además pensamos que este glicerol que estamos estudiando normalmente es glicerol puro, pero si queremos usar el glicerol que viene de la industria, probablemente tiene impurezas, entonces por ahí puede haber otros subproductos también. Entonces, el modo en el que tratamos de entender el mecanismo de reacción, pues tiene que ser un estudio sistemático donde hagamos muchos experimentos control, pues para entender exactamente qué es lo que está pasando, pero es complicado. Sí, suena bastante complicado. Tenemos otra pregunta y es, ¿ha proyectado simular con DFT sus trabajos? Bueno, hicimos alguna vez una colaboración con un grupo que hace DFT para catalizadores para evolución de oxígeno. Y fue un trabajo muy interesante porque en ese hicimos un estudio de perovskitas donde había una combinación de cobalto y hierro en diferentes proporciones y observamos experimentalmente pues la tendencia de la actividad dependiendo de cuánto cobalto teníamos en nuestro material con respecto a hierro. Y luego también pudimos observar eso, digamos que con el modeling por DFT. Y ese fue un trabajo muy, pues muy interesante porque pudimos
ahora sí que conectar lo que veíamos en ambas cosas. Y la conclusión en ese trabajo fue que normalmente uno modela las moléculas como un sitio activo o dos sitios activos, pero en este trabajo vimos que las capas que van hacia el bulk del material, no solo la superficie, también influencian al material, o bueno, la actividad del material. Entonces fue interesante porque también nos dimos cuenta que a veces nos enfocamos solamente en la superficie, pero es posible que la estructura como tal también influencie pues las propiedades del catalizador. Pero bueno, mi experiencia no tengo mucha experiencia en DFT, pues fue un trabajo colaborativo. No entiendo. Bueno, muchas gracias por su respuesta, profesora Dulce. No sé si alguien más quiere preguntarle algo, puede ser en español, en inglés, en Spanglish, como se sienta más cómodo. Pues esperemos un momento y Bueno, mientras tanto, pues yo quiero agradecerle, profesora Dulce, por su presencia, por esta charla tan interesante, por dedicarnos un momento de su tiempo a hablarnos sobre estos materiales tan interesantes. No, muchas gracias por la invitación también. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes. Sí, bienvenida a la Universidad de la Amazonía. doctora Dulce, yo quisiera que este ejercicio que hemos hecho en inglés, pues es para que los muchachos suelten, para que ellos pierdan ese miedo al inglés y más porque hoy en día la ciencia se escribe en inglés, se transmite, se comunica en inglés y de hecho los mejores trabajos o las mejores oportunidades se requiere el inglés. Entonces me gustaría que, no sé, como un consejo para los estudiantes que aquí tenemos el primer semestre, el noveno semestre y los que ya están por salir y están en búsqueda de nuevas oportunidades, un consejo sobre el idioma, sobre la importancia no solo del inglés, porque el inglés es un puente, porque a la hora de llegar a estar dentro de una cultura nueva como es Alemania, como es Países Bajos, sí o sí nos toca aprender inglés y el idioma nativo. Entonces, como un consejo para la generación que hoy estamos formando. Sí, claro que sí. Yo creo que el inglés abre muchas puertas. Sí, estoy de acuerdo que la ciencia hoy en día se hace en inglés, es mucho más accesible. Si uno sabe inglés, uno puede comunicar más fácilmente, uno puede encontrar más información, pero más allá de eso, yo creo que abre puertas, oportunidades. Si yo no hubiera sabido suficiente inglés cuando hubo la oportunidad de hacer una maestría en el extranjero, no lo hubiera podido hacer. Entonces, yo creo que pues mi vida sería otra. No sé si, o sea, no necesariamente sería mejor o peor, ¿no? Pero la razón por la que he tenido oportunidades muy especiales es porque pues he podido manejarme en el inglés. Y siento que aprender un idioma es mucho trabajo, pero también es como soltarse, ¿no? Como que atreverse y atreverse a a cometer errores. La gente suele ser muy paciente con los que estamos aprendiendo. Ahora que tengo casi 2 años aquí en Países Bajos, estoy aprendiendo holandés y bueno, pues me cuesta mucho trabajo porque pues es un idioma nuevo, pero estoy ya tratando de, si voy a un café, pido mi café en holandés y si de pronto no me doy a entender, pues con gestos o como sea, la verdad es que uno al final se hace entender. Entonces, el inglés yo creo que es básico y es bueno que lo practiquen, que le pierdan el miedo y que se sientan motivados a aprenderlo bien. Y pues claro, eso también les abre mucha oportunidad de conocer gente de otros países, de otras culturas y pues abrir muchas oportunidades. Y vi una pregunta en el chat, ¿cuál es el nivel mínimo de inglés? B2? Depende mucho de la universidad a la que vayan. Hay algunas que con B1 ya uno puede empezar, pero si B2 es recomendable porque es un poco más conversacional.
Muy interesante lo que nos cuenta. Sí, el inglés nos abre muchas puertas, nos permite conocer mejor las investigaciones científicas, conocer otras culturas y poder entendernos con gente del 90% del planeta probablemente. Es también, eso también. Sí. Hasta para viajar, pues vale la pena saber inglés para que uno pues lo tenga más fácil. Ujú. Ujú. Listo. Profesora, tenemos otra pregunta de Facebook y la pregunta es, habla de producir hidrógeno, pero ¿el hidrógeno como combustible para autos no es explosivo? ¿Cómo se aborda este reto? Eh, am, bueno, el hidrógeno es explosivo si se mezcla con el oxígeno. Entonces, el modo de evitar que esto pase es pues tratar de mantenerlos separados, tan separados como sea posible. Entonces, por ejemplo, en cuanto a un electrolizador, siempre hay una membrana en medio que mantiene separados al oxígeno del hidrógeno y una vez que salen del electrolizador, pues se tienen que mantener separados. Bueno, el oxígeno solo se libera al ambiente, pero el hidrógeno se comprime y se guarda en tanques especiales. Supongo yo que las estaciones donde hay hidrógeno como para recargar hidrógeno en los autos también tienen muchas medidas de seguridad, pues es precisamente para prevenir que haya contacto entre el oxígeno y el hidrógeno. Yo no estoy muy familiarizada con esto, pero es una cuestión de ingeniería, de pues ahora sí que evitar que haya contacto entre ellos. Pero claro que es un riesgo y que se tiene que tomar en cuenta siempre que haya manejo de hidrógeno. Listo. Muchas gracias por su respuesta. Pues, ¿alguien más quiere hacer una pregunta a la doctora Dulce? Aprovechemos, no todos los días tenemos la oportunidad de hablar con una persona con tanta trayectoria en el tema. Buenos días. Pues yo sí tengo una Hola. pregunta. Sí. Esto, aparte de glicerol, ¿hay otros compuestos que se estén utilizando para este proceso? Sí, hay varios. Me regreso a esta tablita porque se me da un buen panorama. Eh, yo lo que estoy trabajando yo son alcoholes y azúcares, metanol, etanol, glicerol, por ejemplo, estos son bioalcoholes. También, por ejemplo, azúcares como la glucosa, que son muy abundantes, también se utilizan para este proceso. Ahora se ha vuelto muy popular este compuesto de acá, el hidroximetilfurfural, porque de su oxidación se produce un compuesto le llaman un platform chemical. Con ese se pueden producir muchos tipos de polímeros. Entonces, el producto de la oxidación de este material pues es muy relevante para la industria. Y también hay otros como la urea, que por ejemplo la encontramos en las aguas de wastewaters, y nitrógeno también, por ejemplo, hay mucha investigación tratando de oxidar nitrógeno hacia amoníaco, por ejemplo. Pero podemos ver aquí la energía que se requiere es mayor, entonces esto es muy difícil. Pero la idea es utilizar compuestos que sean de bajo costo y que se puedan oxidar fácilmente y de los cuales podamos obtener pues algún compuesto de valor. Esa es la idea. Muchas gracias. Oye, otra pregunta. En el mecanismo de reacción que mostrabas, pues de lo poco que pude lograr entender, esto, se dan varios subproductos, ¿no? En estos tipos de mecanismos. Pero como tal, si se quisiera obtener un mecanismo detallado o una sola vía, ¿qué parámetros podría manejar para brindar un solo subproducto? Esa también es una buena pregunta. Lo que hay que hacer primero es diseñar un catalizador que sea selectivo. Entonces, dependiendo de mi catalizador, normalmente, por ejemplo, si yo uso solamente níquel, voy a obtener una mezcla de estas dos rutas de reacción o de estas tres rutas de reacción. Pero hay que modificar las propiedades del material que utilizamos como catalizador para que sea más preferente, por ejemplo, esta ruta de acá. Entonces hay que hacer mucha investigación, como que ir modulando las propiedades del material, ir observando si le cambio esta propiedad, cuál es el efecto, hasta que podamos identificar una cierta propiedad que sea la que realmente nos ayude a modular la selectividad. Y la otra cosa que uno puede hacer es cambiar las condiciones de reacción.
por ejemplo, el pH de la reacción o la temperatura o la geometría del reactor, porque esto también cambia el modo en que se transfiere la masa y entonces ahí también podríamos tener algún efecto que nos permita pues mejorar la selectividad hacia alguno de estos productos en particular. Y la otra cosa que se puede hacer es cambiar el potencial de reacción, o sea, la cantidad de energía que le damos al sistema para reaccionar, porque entre mayor sea el potencial, la oxidación es más drástica y entonces obtenemos más de estos compuestos que de estos de acá. Si queremos obtener estos que son más grandes, de 3 carbonos, por ejemplo, hay que poner potenciales bajitos para que no se sobreoxide nuestro compuesto. Entonces hay muchas estrategias, el chiste es como que encontrar la combinación correcta, ¿no? de parámetros para poder lograr esa selectividad alta. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, me surgió otra duda y es, digamos, bueno, ya teniendo en cuenta esto, ay, espera que ya me olvidó. Vea, Ah, bueno, el catalizador, hay que referente al ser realistas catalizador, con algo. ¿qué, ¿Cómo o sea, cancelar qué realizar posibles un movimiento contaminaciones se pueden dar en los catalizadores sí, al foco, trabajar con eso. estos clases de compuestos? Contaminaciones de los catalizadores. Sí, o sí, ¿qué problemas hay a la hora de utilizar estos catalizadores con estos compuestos? Pues el catalizador puede sufrir, digamos, ensuciamiento, otro tipo de cosas así. Ah, ya, sí. Bueno, hay diferentes cosas que pueden pasar porque también es parte de evaluar la estabilidad del material. Por ejemplo, si tomamos este material de ejemplo, tenemos aquí unas nanopartículas, pero a lo mejor esas nanopartículas se pueden despegar, ¿no? Del soporte. Si se despegan, pues ya no van a estar conectadas, estamos perdiendo el catalizador y pues eso reduce el desempeño porque pues tenemos menos catalizador. Otra cosa que puede pasar, este es un soporte de carbón. Si el potencial que manejamos es muy alto, se puede corroer porque pues también podemos oxidar el carbón. Entonces, si se corroe nuestro carbón, el chiste del carbón es que es conductivo, entonces es como si tuviéramos cables conectando a nuestras nanopartículas con el resto del equipo y si esto se corroe, pues perdemos esa conexión. También puede ser que, por ejemplo, el níquel se disuelva dependiendo de las condiciones de reacción, entonces estamos perdiendo el sitio activo. Y también muchas veces nuestro electrolito tiene impurezas y esas impurezas puede ser que contaminen al material. A veces esas impurezas, de hecho, ayudan a mejorar el desempeño del material. Hay mucha investigación sobre impurezas metálicas que de algún modo facilitan la reacción, pero también podría ser que esas impurezas tengan un efecto pues, contrario y sea, eh, pues ahora sí que influencien de manera negativa al performance. Entonces, también hay que monitorear todo eso, lo que le pasa al catalizador antes y después de la reacción, porque lo ideal es que no cambie, que se mantenga tan estable como sea posible. Listo, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Muchas gracias, profesora Dulce. Por el chat de Facebook también nos preguntan si podemos compartir su correo para preguntas académicas. Sí, claro que sí, Entonces con le gusto. compartimos su email. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta para la doctora Dulce? Bueno, pues entonces damos por terminada esta sesión. Muchas gracias, doctora Dulce, por tomarse su tiempo y apoyarnos y hablarnos acerca de este tema tan interesante. Muchas gracias también a todos los participantes y esperamos verlos en una próxima ocasión. Sí, muchas gracias. Tengan muy lindo día y gracias de nuevo por la invitación. Muchos saludos hasta allá. Muchas gracias, doctora, Bueno, por muchos la saludos. invitación. Bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho.